La recursividad, un problema que suele causar dolor de cabeza a estudiantes y programadores novatos, es sin duda un concepto difícil de dominar en su totalidad al principio, mas sin embargo constituye una importante técnica de programación muy útil para una cantidad de problemas que sin lugar a duda serían muy dificultosos de resolver empleando solamente estructuras repetitivas como ciclos for y ciclos while. Pero en este video verás todas las explicaciones que te ofrezco para dominar este concepto y avanzar un nivel más en tus habilidades como programador. Por fin, el poder de la recursividad será tuyo. El concepto de recursividad es bastante simple. Se dice que una función es recursiva cuando se llama a sí mismo una y otra vez. Esto en código es bastante fácil de notar, pero vemos que cuando no hay nada que impida que una función pueda llamarse a sí mismo indeterminadamente, la pila estática del programa se desborda. Este famoso error se le conoce como Stack Overflow. Verán, a cada programa se le concede cierta cantidad de espacio de memoria para que pueda funcionar y hacer todas sus operaciones dentro de dicha cantidad de memoria. A este espacio se le conoce como pila estática, porque esta no va a cambiar en tiempo de ejecución. Cada vez que se llama una función, se consume cierta cantidad de espacio de esta pila, por lo que si una función se llama a sí mismo una cantidad indeterminada de veces, la pila estática terminará por consumirse y el programa dejará de funcionar. Cuando se pasa un parámetro por valor a una función, se crean otras variables con el mismo nombre y con el mismo valor, pero debido a que no comparten la misma dirección de memoria, no se trata de la misma variable. La forma en la que se distingue una variable de la otra es que ambas existen en ámbitos diferentes. Es diferente la x que existe dentro de la función a la x que existe dentro del main, aunque ambas se llamen igual, pudiéndonos basar en esto para establecer una condición en base a la variable x que limite las veces en las que una función se puede llamar a sí mismo. Los siguientes ejemplos básicos esclarecerán dicho concepto. El factorial de un número es un problema clásico que se puede resolver con recursividad. El factorial de un número consiste en multiplicar dicho número por todos los números anteriores a él. Podemos apreciar que en esta parte volvemos a llamar a la función nuevamente, solo que en este caso el valor de x que recibirá como parámetro es el valor actual de x menos 1, y esta función se repetirá una y otra vez hasta que la x ya no sea mayor a 0, por lo que se irá a esta parte del else de la función y retornará 1. Entonces el último lugar desde donde fue llamada la función recibirá como valor de retorno 1, y este 1 se multiplicará por este valor que tenemos al lado, y este resultado se retornará a la vez al último lugar desde donde se llamó la función, y así sucesivamente. De esta forma, nosotros obtenemos el factorial del número ingresado. Otro ejemplo básico es el de cómo convertir un número decimal a un número binario. La siguiente animación les recordará a muchos de cómo convertir un número decimal a un número binario, el cual consta en dividir ese número entre 2 y ese resultado volverlo a dividir entre 2 y ese resultado volverlo a dividir entre 2 una y otra vez hasta que dé 0. Luego todos los residuos que quedaron se colocan desde el último residuo que te dio, el cual es el bit más significativo, hasta el primero. De esta forma obtienes el número en binario. Bien, pues veamos cómo funciona esto en código. Para convertir un número decimal a un número binario hay que dividir ese número tantas veces entre 2 hasta que nos dé 0. Es decir, esta función se va a llamar una y otra vez, pasando como argumento de la función la x que ya tenemos de la función anterior, solo que entre 2. Y en el momento en el que una de esas x ya no sea mayor a 0, esta función se va a dejar de llamar. Por lo tanto, la última función que llamó a dicha función va a pasar a la siguiente línea y va a imprimir el módulo de x
entre 2, es decir, va a imprimir el residuo de x entre 2. Y cuando esta línea se acabe, va a regresar hacia la última función que llamó a esta función y va a volver a imprimir el módulo de x para esa x en específico entre 2, el residuo de x entre 2. Y así una y otra vez hasta llegar a la primera función que fue llamada y nos imprima el primer residuo obtenido, tal como podemos ver más fácilmente en la animación anterior. Ejecutando el código e introduciendo cualquier número que deseemos. Disculpen, obviamente no he llamado el código dentro del main. Ejecutando el código e introduciendo cualquier número que nosotros deseemos, por ejemplo 10, nos va a mostrar el equivalente en número binario. Volvemos a repetirlo. Pongamos el 7 como el ejemplo de la animación. Y efectivamente son 3 unos. Y esto sería todo por el video de hoy. No se olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.